Durante años te han dicho algo que suena muy bonito. Que si quieres cambiar tu vida, tienes que vibrar alto. Que debes pensar positivo. Repetir afirmaciones. Imaginar una realidad mejor. Pero hay algo que casi nadie te dice. Muchas personas intentan vibrar alto, mientras viven en completa incoherencia con lo que sienten. Sonríen cuando están rotas por dentro. Dicen que confían, pero viven con miedo. Dicen que aman su vida, pero cada día se traicionan un poco más. Y entonces se preguntan, ¿por qué nada cambia? La respuesta es simple. Y al mismo tiempo profundamente incómoda. Porque el problema no es tu vibración. El problema es que tu vida no está en coherencia con tu verdad. Y hoy quiero mostrarte algo que puede cambiar completamente tu forma de entender la espiritualidad. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando intentas vibrar alto. Ocurre cuando dejas de mentirte a ti mismo. La trampa espiritual de vibrar alto. Durante mucho tiempo se ha repetido una idea que suena muy atractiva. Te dicen que, si quieres cambiar tu vida, debes vibrar alto. Que todo depende de tu energía, de tu frecuencia, de tu capacidad para pensar positivo. Y entonces comienzas a intentarlo. Intentas mantener pensamientos optimistas. Intentas repetir afirmaciones. Intentas convencerte de que todo está bien. Pero en el fondo, algo no encaja. Porque hay momentos en los que te descubres cansado, confundido, incluso frustrado. Te preguntas por qué, si haces todo lo que te dijeron que hicieras, tu vida no cambia como esperabas. Intentas sentir gratitud, pero dentro de ti hay inquietud. Intentas visualizar un futuro mejor, pero tu realidad sigue siendo la misma. Y poco a poco empieza a aparecer una sensación incómoda. La sensación de que tal vez estás haciendo algo mal. Tal vez no estás vibrando lo suficientemente alto. Tal vez tu energía no es la correcta. Tal vez hay algo en ti que está fallando. Pero aquí es donde comienza el verdadero problema. Porque esa idea, aunque suena espiritual, puede convertirse en una trampa. Una trampa silenciosa que hace que muchas personas comiencen a desconectarse de lo que realmente sienten. En lugar de escuchar su tristeza, intentan ocultarla. En lugar de reconocer su miedo, intentan ignorarlo. En lugar de aceptar su confusión, intentan cubrirla con frases positivas. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir una vida dividida. Por fuera muestran calma. Por dentro viven conflicto. Por fuera hablan de confianza. Por dentro sienten inseguridad. Por fuera dicen que todo está bien. Por dentro saben que algo no está alineado. Ese es el punto en el que muchas personas comienzan a sentir que algo en la espiritualidad no les cuadra. Porque la vida no mejora simplemente fingiendo bienestar. La energía no cambia solo porque repitas palabras bonitas. La verdadera transformación no ocurre cuando intentas sentir algo que no es real para ti. Ocurre cuando empiezas a mirar tu vida con honestidad. Cuando dejas de esconder lo que sientes. Cuando dejas de actuar para sostener una imagen de equilibrio que en realidad no existe. Y aquí aparece una verdad mucho más profunda que la idea de vibrar alto. La energía de una persona no se organiza cuando intenta sentirse mejor. Se organiza cuando empieza a vivir en coherencia. Cuando lo que piensa, lo que siente y lo que hace comienzan a caminar en la misma dirección. Eso no significa que siempre te sentirás bien. No significa que nunca tendrás miedo. No significa que siempre sabrás exactamente qué hacer. Significa algo mucho más poderoso. Significa que dejarás de traicionarte. Porque cada vez que dices algo que no sientes, cada vez que aceptas algo que sabes que no quieres, cada vez que finges estar bien cuando no lo estás, tu energía comienza a fragmentarse. Y cuando tu energía se fragmenta, aparece el ruido interno. Ese ruido que muchas personas interpretan como ansiedad. Ese ruido que otros llaman bloqueo. Ese ruido que hace que la vida se sienta pesada, confusa, difícil de sostener. Pero ese ruido no aparece porque tu vibración sea baja. Aparece porque hay una distancia entre lo que eres y lo que estás viviendo. Entre lo que tu corazón sabe y lo que tu vida está haciendo. Por eso,
Más allá de las frases bonitas, más allá de las técnicas de manifestación, más allá de los discursos espirituales. Existe una clave mucho más simple y mucho más poderosa. La coherencia. Cuando una persona empieza a vivir en coherencia, algo dentro de ella se ordena. Su energía deja de estar dispersa. Su mente deja de luchar consigo misma. Sus decisiones comienzan a tener claridad. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no está dividida por dentro. Y en ese momento ocurre algo interesante. La energía que antes se perdía intentando sostener una versión falsa de ti mismo, empieza a convertirse en presencia, en firmeza, en dirección. Eso es lo que realmente cambia la vibración de una persona. No la positividad forzada. No las palabras bonitas. No las afirmaciones repetidas sin verdad. Sino la valentía de vivir alineado con lo que realmente eres. Por eso este mensaje no trata de enseñarte a vibrar alto. No trata de darte una nueva técnica. No trata de mostrarte otro método para manifestar cosas. Este mensaje trata de algo mucho más profundo. Entender por qué muchas veces la vida se siente bloqueada, aunque estés intentando hacer todo correctamente. Y descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de entender la energía. La vida no responde a la perfección. No responde a las palabras. No responde a lo que aparentas. La vida responde a la coherencia de tu ser. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, tu energía deja de luchar. Tu mente deja de dividirse. Y tu vida comienza, poco a poco, a alinearse con la verdad de quien realmente eres. Porque al final, la verdadera elevación de la energía no ocurre cuando intentas vibrar alto. Ocurre cuando dejas de vivir dividido por dentro. Y comienzas a caminar en una sola dirección. La dirección de tu propia verdad. El gran malentendido de la vibración. Durante los últimos años, una frase comenzó a repetirse en muchos espacios de crecimiento personal y espiritualidad. Debes vibrar alto. Se escucha en libros, en videos, en conversaciones. Se repite como si fuera una fórmula simple para cambiar la vida. Si quieres mejores relaciones, vibra alto. Si quieres abundancia, vibra alto. Si quieres paz, vibra alto. La idea suena atractiva, porque sugiere que todo puede mejorar si aprendes a elevar tu energía. Y en cierta forma, hay algo de verdad en eso. Pero el problema no está en el concepto, sino en la manera en que muchas personas lo interpretan. Con el tiempo, la idea de vibrar alto comenzó a confundirse con algo muy distinto. Muchos empezaron a creer que vibrar alto significa sentirse bien todo el tiempo. Significa no sentir tristeza, no sentir miedo, no sentir enojo. Significa pensar positivo siempre, sonreír siempre, hablar siempre de gratitud. Y cuando aparece una emoción incómoda, rápidamente intentan cambiarla. Intentan eliminarla. Intentan esconderla. Como si sentir algo humano fuera un error espiritual. Sin darse cuenta, muchas personas comienzan a vivir una vida donde se esfuerzan constantemente por sentirse de cierta manera, incluso cuando eso no es lo que realmente está ocurriendo dentro de ellas. Y ahí aparece una contradicción profunda. Por fuera muestran calma, pero por dentro hay tensión. Por fuera hablan de paz, pero por dentro hay miedo. Por fuera repiten afirmaciones positivas, pero por dentro sienten que algo no está bien. Eso crea una división interna. Una parte de la persona intenta sostener una imagen de bienestar. La otra parte sabe que esa imagen no refleja lo que realmente está sintiendo. Y esa división genera un tipo de cansancio que muchas personas no saben explicar. Porque no solo están viviendo su vida, también están intentando sostener una versión de sí mismas que no coincide con su verdad. Es como si alguien intentara sonreír todo el día mientras camina con una piedra en el zapato. La sonrisa puede mantenerse durante un tiempo, pero la incomodidad sigue ahí. La energía se desgasta intentando sostener una apariencia. Y poco a poco aparece una sensación de desconexión. La persona comienza a sentirse lejos de sí misma. Lejos de lo que realmente siente. Lejos de lo que realmente necesita.
porque en lugar de escuchar su interior, está intentando ajustarlo a una idea de cómo debería sentirse una persona espiritual. Pero aquí aparece una verdad importante. Las emociones humanas no son un problema. No son errores. No son señales de que tu vibración está baja. Son información. Cada emoción tiene una función. La tristeza señala que algo necesita ser atendido. El miedo señala que algo necesita ser comprendido. El enojo señala que algo dentro de ti siente que un límite ha sido cruzado. Cuando una persona intenta eliminar esas emociones en lugar de escucharlas, pierde acceso a una parte importante de su propia inteligencia interna. Es como apagar las luces de un tablero de control porque no quieres ver las advertencias. El tablero deja de mostrar señales. Pero el problema no desaparece. Por eso muchas personas que pasan años intentando vibrar alto comienzan a sentirse confundidas. Porque siguen las prácticas, repiten las afirmaciones, hacen meditaciones. Pero algo dentro de ellas sigue sintiéndose inquieto. No porque estén haciendo algo mal, sino porque están intentando construir bienestar sobre una base que no es real. El bienestar no nace de ignorar lo que sientes. Nace de comprenderlo. Nace de permitir que lo que ocurre dentro de ti tenga espacio para mostrarse. Cuando una emoción aparece, no lo hace para sabotearte. Aparece para mostrarte algo. Tal vez un límite que no estás respetando. Tal vez una decisión que estás evitando. Tal vez una verdad que todavía no te atreves a reconocer. Escuchar esas señales requiere honestidad. Y la honestidad no siempre es cómoda. A veces significa admitir que estás cansado. A veces significa reconocer que algo en tu vida ya no te hace bien. A veces significa aceptar que necesitas cambiar algo que durante mucho tiempo evitaste mirar. Pero en ese momento ocurre algo muy importante. Cuando una persona deja de luchar contra lo que siente y comienza a mirarlo con claridad, su energía empieza a reorganizarse. La tensión interna disminuye. La mente deja de intentar controlar cada emoción. El cuerpo comienza a relajarse. Porque ya no hay una batalla constante entre lo que ocurre dentro y lo que intentas aparentar por fuera. Ese es el momento en el que comienza a aparecer la coherencia. La coherencia no significa que siempre te sentirás bien. Significa que lo que sientes tiene permiso de existir. Significa que ya no necesitas fingir para sostener una imagen. Significa que puedes reconocer lo que ocurre dentro de ti sin convertirlo en un problema. Y cuando eso sucede, ocurre algo curioso. La energía de la persona se vuelve más estable. No porque haya eliminado sus emociones, sino porque dejó de pelear con ellas. La verdadera estabilidad energética no nace de evitar lo incómodo. Nace de poder atravesarlo sin perderte. Por eso alguien puede estar pasando por un momento difícil y aún así tener una presencia tranquila. Porque no está dividido por dentro. Sabe lo que siente. Acepta lo que está viviendo. Y camina con honestidad a través de ese proceso. Esa persona puede parecer más serena que alguien que intenta forzar felicidad todo el tiempo. Porque la serenidad verdadera no es una emoción permanente. Es una relación honesta con lo que ocurre dentro de ti. Cuando entiendes esto, la idea de vibrar alto comienza a verse de otra manera. No se trata de eliminar emociones humanas. Se trata de vivir con suficiente claridad para no perderte en ellas. No se trata de fingir bienestar. Se trata de construir una vida que esté alineada con lo que realmente eres. Por eso muchas veces una persona que reconoce su tristeza con honestidad está en un estado mucho más coherente que alguien que intenta ocultarla detrás de frases positivas. La tristeza reconocida tiene dirección. La falsedad sostenida genera confusión. La energía no responde a lo que dices. Responde a lo que eres capaz de sostener con verdad. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces comienzan a alinearse, la energía deja de dispersarse. Se vuelve clara. Se vuelve estable. Se vuelve presente. Y en ese momento aparece algo que muchas personas confunden con vibración alta. Pero en realidad tiene otro nombre. Coherencia. La energía responde a la coherencia. Existe algo que muchas personas no alcanzan a ver cuando hablan de energía. Creen que la energía cambia principalmente por lo que piensan. Creen que si logran pensar positivo durante suficiente tiempo,
Su realidad comenzará a transformarse. Por eso repiten afirmaciones. Repiten frases como: todo está bien. Soy abundante. Confío en la vida. Pero después de un tiempo aparece una pregunta silenciosa. Si pensar positivo fuera suficiente, ¿por qué tantas personas que repiten esas frases siguen sintiéndose estancadas? La respuesta no está en la mente. La respuesta está en la coherencia interna. La energía de una persona no está formada solo por pensamientos. Está formada por 3 elementos que constantemente interactúan entre sí: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esos 3 elementos están desconectados, la energía se fragmenta. Pero cuando comienzan a alinearse, la energía se vuelve clara. Imagina por un momento a alguien que dice querer cambiar su vida. Lo piensa constantemente. Habla de nuevos comienzos. Habla de oportunidades. Habla de crecimiento. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, sigue haciendo exactamente lo mismo. Sigue en los mismos lugares. Sigue en las mismas dinámicas. Sigue evitando los cambios que dice querer. En ese caso existe una diferencia entre pensamiento y acción. La mente habla de cambio, pero la vida continúa igual. Esa diferencia genera incoherencia. Y cuando aparece la incoherencia, la energía pierde dirección. Es como intentar avanzar con un pie caminando hacia adelante y el otro quedándose en el mismo lugar. Se genera tensión. Se genera desgaste. Se genera confusión. Ahora imagina otra situación. Una persona que siente miedo. No intenta negarlo. Reconoce que está asustada. Pero aún así decide dar un pequeño paso hacia lo que desea. Tal vez no lo hace con seguridad absoluta. Tal vez no lo hace con total confianza. Pero lo hace con honestidad. En ese momento ocurre algo muy diferente. El pensamiento, la emoción y la acción comienzan a alinearse. La persona piensa: esto me importa. La persona siente: me da miedo, pero quiero intentarlo. Y la persona actúa: voy a dar un paso. Ese pequeño gesto genera coherencia. Y cuando aparece la coherencia, la energía comienza a moverse. No porque la persona esté libre de miedo, sino porque ya no está dividida por dentro. Muchas personas creen que el poder personal aparece cuando desaparecen las emociones incómodas. Pero en realidad el poder aparece cuando dejas de huir de ellas. Cuando permites que tus emociones estén presentes sin que controlen tu dirección. Ese es uno de los grandes cambios que ocurren cuando alguien empieza a vivir en coherencia. La energía deja de depender del estado emocional del momento. Se vuelve más profunda, más estable, más clara. Porque ya no está reaccionando constantemente a lo que ocurre afuera. Está guiada por una dirección interna. Cuando alguien vive de esta manera, comienza a notar algo interesante. Las decisiones se vuelven más simples. No necesariamente más fáciles, pero sí más claras. Porque la pregunta deja de ser: ¿qué debería hacer para sentirme mejor? Y comienza a ser: ¿qué decisión está alineada con lo que realmente soy? Esa pregunta cambia completamente la manera de vivir. Porque muchas veces lo que está alineado con tu verdad no es lo más cómodo en el corto plazo. Puede implicar decir algo que llevabas tiempo guardando. Puede implicar cerrar una etapa que ya no tiene sentido. Puede implicar tomar una dirección diferente a la que otras personas esperan de ti. Pero cuando tomas decisiones desde ese lugar, ocurre algo que muchas personas describen como una sensación de alivio. Aunque la situación no sea perfecta, algo dentro de ti se siente más ligero. Porque ya no estás luchando contra ti mismo. Ya no estás intentando convencerte de algo que en el fondo sabes que no es verdad. La coherencia tiene ese efecto. No siempre elimina las dificultades, pero elimina la batalla interna. Y cuando desaparece esa batalla, la energía que antes estaba atrapada en conflicto comienza a liberarse. Esa energía se transforma en claridad, en presencia, en dirección. Por eso algunas personas parecen tener una fuerza tranquila que no depende de las circunstancias. No es porque su vida sea perfecta. Es porque no están viviendo en contradicción constante consigo mismas. Saben lo que sienten. Saben lo que quieren.
Y poco a poco comienzan a alinear su vida con esa verdad. No de forma impulsiva. No de forma dramática. Sino paso a paso. Cada decisión coherente crea una pequeña reorganización interna. La mente se vuelve más silenciosa. El cuerpo se relaja. La energía se estabiliza. Con el tiempo, esa coherencia comienza a reflejarse también en la realidad externa. Las relaciones cambian. Las oportunidades cambian. Las dinámicas cambian. No porque exista una fuerza mágica que responde inmediatamente a cada pensamiento, sino porque la persona dejó de vivir en contradicción. Y cuando la contradicción desaparece, la dirección aparece. Eso es lo que muchas personas interpretan como un cambio de vibración. Pero en realidad es algo más simple y más profundo. Es el resultado natural de vivir en coherencia. Porque la energía no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres capaz de sostener con tu vida. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienzan a caminar juntos, tu presencia se vuelve más clara. Tu dirección se vuelve más firme. Y tu vida comienza a moverse con una fuerza que antes parecía imposible encontrar. No porque hayas aprendido a vibrar alto, sino porque dejaste de vivir dividido. Hay algo curioso en la forma en que los seres humanos intentan comprender su propia energía. Cuando algo no fluye en la vida, muchas personas buscan explicaciones externas. Hablan de bloqueos energéticos. Hablan de mala suerte. Hablan de que el universo no está respondiendo. Pero muchas veces el verdadero problema no está afuera. Está dentro. Está en pequeñas contradicciones internas que pasan desapercibidas. Contradicciones tan sutiles que con el tiempo se vuelven normales. La persona se acostumbra a vivir con ellas. Pero esas contradicciones generan un tipo de ruido interno que afecta profundamente la manera en que la energía se organiza. Ese ruido no siempre es evidente. A veces aparece como cansancio. A veces aparece como una sensación constante de inquietud. A veces aparece como la sensación de que algo en tu vida no termina de acomodarse. Y aunque muchas personas lo interpretan como un bloqueo energético, en realidad muchas veces se trata de algo mucho más simple. Incoherencias. Pequeñas distancias entre lo que dices que quieres y lo que realmente estás permitiendo en tu vida. Entre lo que sabes en tu interior y las decisiones que sigues tomando. Estas incoherencias no siempre son grandes decisiones. Muchas veces aparecen en situaciones cotidianas. Y justamente por eso son difíciles de notar. Pero cuando se repiten durante mucho tiempo, comienzan a debilitar tu claridad interna. Una de las incoherencias más comunes tiene que ver con la paz. Muchas personas dicen que quieren vivir en paz. Hablan de tranquilidad. Hablan de equilibrio. Hablan de armonía. Pero al mismo tiempo permanecen en ambientes que constantemente alimentan el conflicto. Relaciones donde las discusiones son constantes. Espacios donde el respeto es frágil. Dinámicas donde el estrés se vuelve una forma normal de vivir. La persona dice querer paz, pero su vida cotidiana está llena de tensión. Esa diferencia genera una contradicción interna. Una parte de la persona anhela tranquilidad. Otra parte sigue sosteniendo dinámicas que impiden que esa tranquilidad exista. Y mientras esa contradicción continúa, la energía se mantiene en un estado de confusión. Porque el sistema interno recibe dos mensajes diferentes al mismo tiempo. Uno dice, quiero paz. El otro dice, permito conflicto. Y cuando esos mensajes se mezclan, la dirección se pierde. Otra incoherencia frecuente aparece alrededor de la abundancia. Muchas personas dicen querer prosperidad. Hablan de crecimiento. Hablan de oportunidades. Hablan de libertad financiera. Pero en su interior tienen una relación difícil con el valor. Tal vez sienten que lo que hacen no es suficiente. Tal vez sienten que no merecen recibir más. Tal vez sienten que pedir un pago justo es incómodo. Entonces trabajan, se esfuerzan, hacen muchas cosas. Pero al mismo tiempo sostienen pensamientos que disminuyen su propio valor. Esa contradicción también genera ruido interno. Porque la mente habla de abundancia. Pero la percepción interna habla de escasez. Y mientras esa incoherencia permanezca, la energía seguirá dispersa.
No porque el universo esté bloqueando nada, sino porque la persona aún no está sosteniendo una relación clara con su propio valor. Otra incoherencia muy común aparece en el ámbito del amor. Muchas personas dicen querer relaciones sanas. Quieren respeto. Quieren comprensión. Quieren cercanía emocional. Pero al mismo tiempo evitan poner límites. Aceptan comportamientos que en el fondo saben que no les hacen bien. Callan cosas que deberían expresar. Permiten situaciones que generan incomodidad constante. Y con el tiempo comienzan a sentirse heridas, confundidas, incluso decepcionadas. Pero el problema no siempre está en la otra persona. Muchas veces está en la incoherencia entre lo que se desea y lo que se permite. Cuando alguien quiere amor pero evita poner límites, envía dos señales diferentes al mismo tiempo. Una parte dice, quiero respeto. La otra parte dice, puedo aceptar cualquier cosa. Y esa contradicción genera una dinámica difícil de sostener. Porque la vida responde a lo que permites, no solo a lo que deseas. Estas incoherencias no aparecen porque alguien sea débil o porque esté haciendo algo mal. Aparecen porque muchas veces las personas intentan mantener ciertas dinámicas por miedo al cambio. Por miedo a incomodar a otros. Por miedo a tomar decisiones que alteren lo conocido. Y durante un tiempo eso puede parecer más fácil. Pero la incoherencia tiene un costo silencioso. El costo es la pérdida de claridad. Cuando una persona vive mucho tiempo en contradicción consigo misma, comienza a perder contacto con su propia dirección. Las decisiones se vuelven más confusas. Las emociones se vuelven más intensas. La mente comienza a dar vueltas sin encontrar respuestas. No porque la vida sea imposible de entender, sino porque la brújula interna está rodeada de señales contradictorias. Una parte quiere avanzar. Otra parte sigue sosteniendo lo mismo de siempre. Y mientras ambas fuerzas estén presentes, el movimiento se vuelve difícil. Por eso muchas personas dicen sentirse bloqueadas. Pero el bloqueo no siempre es energético. Muchas veces es simplemente el resultado de intentar caminar en dos direcciones al mismo tiempo. La coherencia comienza cuando una persona se detiene a mirar esas contradicciones con honestidad. No para juzgarse. No para culparse. Sino para comprender qué está ocurriendo. Tal vez descubra que ha estado sosteniendo situaciones que ya no tienen sentido. Tal vez descubra que ha estado evitando conversaciones importantes. Tal vez descubra que ha estado ignorando señales internas que durante mucho tiempo intentaron mostrarle algo. Ese momento puede ser incómodo, pero también es profundamente liberador. Porque cuando las contradicciones comienzan a verse con claridad, aparece la posibilidad de hacer ajustes. No cambios dramáticos de un día para otro, sino pequeños movimientos hacia una vida más alineada. Decir lo que antes se callaba. Cerrar lo que ya no tiene lugar. Elegir lo que realmente tiene sentido. Cada uno de esos movimientos reduce el ruido interno. Y cuando el ruido disminuye, la energía comienza a reorganizarse. La mente se vuelve más clara. El cuerpo se vuelve más tranquilo. La dirección comienza a aparecer. Por eso muchas veces la transformación no ocurre cuando aprendes nuevas técnicas. Ocurre cuando dejas de sostener incoherencias que ya no tienen lugar en tu vida. Porque la energía no necesita ser forzada. Solo necesita un espacio donde pueda fluir sin contradicciones. Y ese espacio comienza a aparecer cuando lo que dices, lo que sientes y lo que permites en tu vida empieza a estar alineado con la verdad de quien realmente eres. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa contigo. Si este mensaje está resonando en algo dentro de ti, si alguna de estas ideas te está ayudando a mirar tu vida con más claridad, te invito a suscribirte a este canal. Este espacio está creado para algo muy simple, pero muy necesario. Comprender la vida con más profundidad. Aquí no hablamos de espiritualidad superficial, ni de frases bonitas que se repiten sin entenderlas. Aquí exploramos las ideas que realmente pueden ayudarte a comprender tu mente, tu energía y tu forma de vivir. Así que si este tipo de reflexiones te aportan valor, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de comprensión. Y si este mensaje te está haciendo pensar en algo importante de tu propia vida,
También puedes escribir en los comentarios la palabra coherencia. A veces una sola palabra puede recordarnos algo que necesitamos volver a mirar. Ahora sí, continuemos. Porque en el siguiente capítulo vamos a descubrir algo muy importante. ¿Por qué muchas personas creen que ser coherente significa ser perfecto, cuando en realidad significa algo completamente distinto? Cuando las personas comienzan a escuchar la palabra coherencia, muchas veces aparece un pensamiento inmediato. Entonces tengo que hacerlo todo bien. Entonces no puedo equivocarme. Entonces debo tener claridad absoluta en cada decisión. Y sin darse cuenta, transforman la idea de coherencia en una nueva forma de presión. Una presión silenciosa que les exige vivir con una especie de perfección constante. Pero la coherencia no tiene nada que ver con eso. La coherencia no exige perfección. La coherencia exige honestidad. Ser coherente no significa tener siempre la respuesta correcta. Significa no mentirte sobre lo que estás viviendo. Una persona coherente no es alguien que nunca se equivoca. Es alguien que puede reconocer cuando algo no está bien. Puede reconocer cuando se siente confundido. Puede reconocer cuando algo en su vida necesita cambiar. Y esa diferencia es muy importante. Porque muchas personas intentan parecer equilibradas incluso cuando por dentro saben que algo no está funcionando. Intentan sostener una imagen de seguridad. Intentan sostener una imagen de control. Intentan sostener una imagen de tranquilidad. Pero esa imagen, cuando no coincide con la realidad interna, crea una distancia entre lo que se muestra y lo que se siente. Y esa distancia es exactamente lo que rompe la coherencia. Imagina por un momento a alguien que está atravesando una etapa difícil. Tal vez está pasando por un cambio importante en su vida. Tal vez está cuestionando decisiones que tomó en el pasado. Tal vez está sintiendo incertidumbre sobre el futuro. Si esa persona intenta convencerse de que todo está perfecto cuando en realidad no lo está, aparece una tensión interna. La mente dice una cosa. La emoción dice otra. Y la vida se vuelve un escenario donde se intenta sostener una narrativa que no coincide con lo que realmente está ocurriendo. Pero si esa misma persona pudiera decir con claridad: estoy pasando por un momento de confusión. Hay cosas que todavía no entiendo. Estoy aprendiendo a reorganizar mi vida. Entonces algo cambia. La energía deja de luchar. Porque ya no hay una parte de la persona intentando negar lo que la otra parte sabe que es verdad. La coherencia tiene ese efecto. No elimina las dificultades, pero elimina la necesidad de fingir. Y cuando desaparece esa necesidad de fingir, la mente comienza a relajarse. El cuerpo comienza a soltar tensión. La energía comienza a estabilizarse. Porque la persona ya no está intentando sostener dos realidades diferentes al mismo tiempo. La coherencia también implica aceptar algo que muchas veces resulta incómodo. El hecho de que los seres humanos estamos en constante proceso de aprendizaje. Nadie tiene claridad absoluta todo el tiempo. Nadie tiene control total sobre cada situación. La vida es movimiento, cambio, ajuste constante. Y pretender vivir sin errores ni dudas es simplemente otra forma de desconectarse de la realidad. Una persona coherente entiende esto. Sabe que habrá momentos de claridad y momentos de incertidumbre. Sabe que habrá decisiones acertadas y decisiones que después requerirán corrección. Pero en lugar de luchar contra ese proceso natural, aprende a caminar dentro de él con honestidad. Cuando una decisión resulta equivocada, no necesita justificarla eternamente. Puede reconocerla. Puede aprender de ella. Puede ajustar su dirección. Eso también es coherencia. La coherencia no significa no caer. Significa levantarte con conciencia. La coherencia no significa tener siempre el control. Significa mantener la conexión contigo mismo incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Por eso muchas personas que viven desde este lugar transmiten una sensación de estabilidad muy particular. No es la estabilidad de alguien que nunca enfrenta problemas. Es la estabilidad de alguien que no necesita esconder lo que ocurre en su interior. Esa autenticidad genera una energía muy diferente. Las personas que viven intentando sostener perfección suelen estar tensas. Siempre están cuidando su imagen.
Siempre están intentando demostrar algo. Siempre están preocupadas por mantener una narrativa de éxito o equilibrio. Pero las personas que viven desde la coherencia tienen una presencia distinta. No necesitan demostrar. No necesitan convencer. Simplemente caminan con la verdad de lo que están viviendo. Y esa verdad, aunque a veces sea imperfecta, tiene una fuerza muy profunda. Porque la verdad tiene una característica que ninguna apariencia puede igualar. La verdad es estable. No necesita esfuerzo para sostenerse. No necesita ser defendida. Simplemente existe. Cuando una persona comienza a vivir desde ese lugar, algo dentro de ella se reorganiza. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las prioridades se vuelven más simples. Porque ya no está tratando de sostener una imagen ideal de sí misma. Está simplemente habitando su realidad con conciencia. Eso no significa que la vida se vuelva perfecta. Significa que la energía deja de estar atrapada en la lucha por parecer algo que no es. Y cuando esa lucha desaparece, aparece algo mucho más valioso que la perfección. Aparece la integridad. La integridad es la capacidad de permanecer conectado contigo mismo incluso cuando el camino no es completamente claro. Es la capacidad de reconocer tus emociones sin convertirlas en un enemigo. Es la capacidad de ajustar tu dirección sin sentir que has fracasado. Cuando una persona vive desde ese lugar, su presencia comienza a cambiar. Hay una sensación de firmeza tranquila. No es arrogancia. No es superioridad. Es simplemente la calma que aparece cuando alguien deja de luchar contra su propia realidad. Y esa calma es una forma profunda de coherencia. Porque cuando lo que eres, lo que sientes y lo que muestras al mundo dejan de estar separados, tu energía se vuelve más clara, más estable, más verdadera. Y en ese momento ocurre algo interesante. La vida comienza a sentirse más ligera. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás cargando el peso de sostener una versión falsa de ti mismo. Porque cuando la coherencia aparece, la perfección deja de ser necesaria. Y la verdad comienza a ocupar su lugar. Cuando una persona comienza a vivir en coherencia, algo cambia profundamente en su presencia. No siempre es algo que se pueda explicar con palabras. Pero se siente. Hay personas que entran a un lugar y transmiten una sensación de firmeza tranquila. No levantan la voz. No intentan impresionar. No buscan demostrar nada. Y aún así, su presencia tiene peso. Las personas escuchan cuando hablan. Las personas sienten respeto hacia ellas. Las personas perciben una especie de claridad en su manera de estar en el mundo. Muchas veces se piensa que eso es carisma. Pero en realidad, la mayoría de las veces, lo que estamos percibiendo es coherencia. Cuando alguien vive en coherencia, su energía deja de estar dividida. No está intentando ser una cosa mientras siente otra. No está intentando sostener una imagen que no corresponde con su realidad interna. No está luchando constantemente contra lo que ocurre dentro de sí. Y cuando esa lucha interna desaparece, aparece algo muy poderoso. La energía comienza a concentrarse. Imagina por un momento una linterna. Si la luz está dispersa en todas direcciones, ilumina muy poco. Pero cuando esa misma luz se enfoca en un solo punto, su intensidad aumenta. Algo parecido ocurre con la energía humana. Cuando una persona vive en contradicción consigo misma, su energía se dispersa. Una parte quiere avanzar. Otra parte tiene miedo. Otra parte intenta aparentar seguridad. Otra parte intenta evitar el conflicto. Todas esas fuerzas tiran en direcciones distintas. Y el resultado es una sensación constante de desgaste. La mente se llena de pensamientos. Las decisiones se vuelven difíciles. La persona siente que está gastando mucha energía, pero avanzando muy poco. Ahora imagina a alguien que comienza a ordenar su vida desde la coherencia. No significa que su vida sea perfecta. No significa que no tenga dudas. Pero poco a poco empieza a alinear lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Cuando algo no le hace bien, lo reconoce. Cuando algo es importante para ella, lo cuida. Cuando una decisión necesita ser tomada, la enfrenta con honestidad. En ese momento ocurre algo interesante.
La energía deja de dispersarse. Comienza a concentrarse. Y esa concentración genera una sensación de poder interno. No un poder basado en controlar a otros. No un poder basado en imponer autoridad. Sino un poder mucho más profundo. El poder de estar alineado contigo mismo. Cuando una persona vive desde ese lugar, su manera de tomar decisiones cambia. Ya no necesita pedir aprobación constantemente. Ya no necesita justificar cada elección. Ya no necesita explicar quién es o por qué piensa de cierta manera. Simplemente vive desde la claridad de lo que sabe que es verdadero para ella. Y esa claridad se percibe. Las personas que viven así no siempre hablan mucho. Pero cuando lo hacen, sus palabras tienen peso. Porque no nacen de la necesidad de convencer. Nacen de la coherencia. También ocurre algo importante en la relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de tener el control. Una persona coherente puede sentir miedo. Y aún así avanzar. Puede sentir incertidumbre. Y aún así tomar decisiones. Puede sentir incomodidad. Y aún así sostener lo que sabe que es correcto. Porque la coherencia crea una base interna. Una especie de centro. Y cuando ese centro existe, las emociones dejan de arrastrarte en todas direcciones. Las emociones siguen estando presentes. Pero ya no gobiernan tu vida. Ese es uno de los cambios más importantes que ocurren cuando alguien empieza a vivir de esta manera. La vida deja de ser una reacción constante a lo que ocurre afuera. Se convierte en una expresión de lo que ocurre dentro. Las decisiones nacen de un lugar más profundo. No de la presión externa. No del miedo al juicio. No de la necesidad de aprobación. Sino de una conexión interna con lo que realmente tiene sentido. Con el tiempo, esa forma de vivir comienza a transformar también la realidad externa. Las relaciones cambian. Algunas personas se acercan más. Otras se alejan. Y aunque eso a veces puede ser incómodo, también es liberador. Porque las relaciones que permanecen suelen ser más auténticas. Más claras. Más respetuosas. También cambian las oportunidades. Porque cuando una persona vive en coherencia, sus decisiones empiezan a construir una dirección más definida. Y cuando hay dirección, la vida comienza a responder de maneras diferentes. No es magia. No es un fenómeno inexplicable. Es simplemente el resultado de una vida que ya no está llena de contradicciones. Una vida donde las decisiones tienen continuidad. Donde los valores se reflejan en las acciones. Donde lo que se dice coincide con lo que se vive. Esa alineación genera algo que muchas personas buscan durante años. Credibilidad interna. La sensación de que puedes confiar en ti mismo. Cuando alguien pierde esa confianza interna, cada decisión se vuelve difícil. La mente cuestiona todo. La duda aparece constantemente. Pero cuando una persona comienza a actuar en coherencia con su verdad, esa confianza se reconstruye poco a poco. Cada decisión coherente fortalece la relación contigo mismo. Cada paso honesto confirma que puedes sostener tu propia palabra. Y con el tiempo aparece una sensación de estabilidad que no depende tanto de las circunstancias externas. Porque el verdadero poder personal no nace de controlar la vida. Nace de saber quién eres dentro de ella. Cuando sabes quién eres, las decisiones se vuelven más simples. Cuando sabes quién eres, las opiniones externas pierden peso. Cuando sabes quién eres, los cambios de la vida dejan de sentirse como amenazas. No porque todo esté bajo control, sino porque tu centro ya no depende completamente de lo que ocurre afuera. Ese es el verdadero poder que nace de la coherencia. Un poder silencioso. Un poder estable. Un poder que no necesita demostraciones. Porque no viene del ego. Viene de la alineación. Y cuando una persona vive desde esa alineación, su energía se vuelve clara. Su presencia se vuelve firme. Y su vida comienza a moverse con una dirección que antes parecía difícil de encontrar. No porque haya aprendido a vibrar alto, sino porque ha aprendido a vivir en coherencia consigo misma. Hasta este punto, puede que una pregunta haya comenzado a aparecer dentro de ti. Si la coherencia es tan importante, ¿cómo se empieza a vivir de esa manera? Porque entender una idea es solo el primer paso.
La verdadera transformación ocurre cuando esa idea comienza a reflejarse en la vida cotidiana. Y aquí es importante recordar algo. La coherencia no es un cambio instantáneo. No ocurre de un día para otro. Es un proceso. Un proceso donde poco a poco comienzas a reconectar con tu propia verdad. Durante mucho tiempo muchas personas han aprendido a escuchar más las expectativas externas que su propia voz interna. Aprenden lo que deberían hacer, lo que deberían pensar, lo que deberían querer. Y sin darse cuenta, comienzan a alejarse de lo que realmente sienten. Por eso el primer paso hacia la coherencia no tiene que ver con cambiar toda tu vida. Tiene que ver con volver a escucharte. Escuchar lo que realmente ocurre dentro de ti. No lo que crees que deberías sentir, sino lo que realmente está presente. Tal vez hay cansancio. Tal vez hay una sensación de que algo necesita cambiar. Tal vez hay un deseo que durante mucho tiempo has mantenido en silencio. Escuchar esas señales requiere valentía. Porque muchas veces lo que aparece no encaja con la imagen que habías construido de tu vida. Pero ignorarlo solo prolonga la desconexión. El segundo paso es aprender a hablarte con honestidad. No con dureza. No con juicio. Sino con claridad. Preguntarte cosas simples pero profundas. ¿Esto que estoy viviendo realmente tiene sentido para mí? ¿Estoy sosteniendo esta situación por convicción o por costumbre? ¿Estoy tomando decisiones desde mi verdad o desde el miedo a incomodar a otros? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas. Pero comienzan a abrir un espacio de conciencia. Un espacio donde puedes observar tu vida con más claridad. Y esa claridad es el inicio de la coherencia. El tercer paso tiene que ver con algo que muchas veces parece pequeño, pero tiene un impacto enorme. Ajustar tus decisiones poco a poco. La coherencia no exige que transformes todo de inmediato. Exige que comiences a mover tu vida en la dirección correcta. A veces ese movimiento puede ser una conversación que habías estado evitando. A veces puede ser establecer un límite que nunca te habías permitido. A veces puede ser reconocer que una etapa ya terminó. Cada uno de esos gestos crea un pequeño cambio interno. Porque cada decisión coherente envía un mensaje muy claro a tu interior. El mensaje de que estás dispuesto a respetar tu propia verdad. Y cuando ese mensaje comienza a repetirse, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. La confianza interna se fortalece. La mente se vuelve más tranquila. Las decisiones se vuelven menos confusas. Porque ya no estás intentando sostener algo que sabes que no corresponde contigo. También es importante entender que este proceso no siempre será cómodo. Habrá momentos donde aparecerá el miedo. Miedo a cambiar. Miedo a perder ciertas cosas. Miedo a salir de lo conocido. Eso es natural. La coherencia no elimina el miedo. Pero te permite caminar incluso cuando el miedo está presente. Porque cuando sabes que una decisión está alineada con tu verdad, algo dentro de ti se mantiene firme. No es una seguridad absoluta. Es una sensación de dirección. Y esa dirección es suficiente para dar el siguiente paso. Otro aspecto importante de la coherencia es aprender a observar tus emociones sin convertirlas en un enemigo. Durante mucho tiempo se ha enseñado que ciertas emociones deben ser evitadas. La tristeza. El enojo. La frustración. Pero esas emociones no aparecen para sabotear tu vida. Aparecen para mostrarte información. Tal vez un límite que no estás respetando. Tal vez una situación que necesita ser revisada. Tal vez una decisión que has estado postergando. Cuando aprendes a mirar tus emociones con curiosidad en lugar de rechazarlas, comienzas a comprenderte mejor. Y cuando te comprendes mejor, tus decisiones empiezan a tener más sentido. La coherencia también implica aprender a ser paciente contigo mismo. Durante años es posible que hayas construido ciertos hábitos. Formas de pensar. Formas de reaccionar. Formas de relacionarte. Cambiar esos patrones no ocurre de un día para otro. Pero cada pequeño gesto de honestidad comienza a abrir un camino nuevo. Cada vez que eliges decir la verdad en lugar de esconderla. Cada vez que eliges respetar un límite interno. Cada vez que eliges una decisión que se siente alineada con tu corazón. Estás fortaleciendo tu coherencia. Y con el tiempo,
Esos pequeños movimientos crean un cambio profundo. Tu energía se vuelve más clara. Tu mente se vuelve más tranquila. Tu dirección se vuelve más firme. Porque ya no estás caminando dividido entre lo que eres y lo que aparentas. Estás caminando con una sola versión de ti mismo. La versión que reconoce sus emociones. La versión que aprende de sus errores. La versión que ajusta su vida con conciencia. Esa es la verdadera práctica de la coherencia. No una técnica complicada. No una fórmula espiritual. Sino un compromiso sencillo pero profundo. El compromiso de vivir con verdad. Y cuando una persona comienza a sostener ese compromiso día tras día, algo cambia. Su relación consigo misma se fortalece. Su manera de mirar la vida se vuelve más clara. Y poco a poco comienza a descubrir algo que muchas veces había estado buscando sin saberlo. La sensación de estar en casa dentro de sí misma. Porque cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienzan a alinearse, la vida deja de sentirse como una lucha constante. Y comienza a sentirse como un camino que, aunque tenga desafíos, tiene dirección. Una dirección que nace desde dentro. Una dirección que no necesita ser forzada. Una dirección que aparece cuando finalmente decides vivir en coherencia contigo mismo. Hay un momento muy particular que ocurre cuando una persona comienza a vivir en coherencia. No sucede de forma inmediata. No ocurre como un evento espectacular. Es algo más sutil que eso. Pero con el tiempo se vuelve evidente. La vida empieza a sentirse diferente. No necesariamente más fácil, pero sí más clara. Muchas personas pasan años sintiendo que su vida está llena de obstáculos. Que todo requiere demasiado esfuerzo. Que cada paso parece más complicado de lo que debería ser. Intentan cambiar su realidad usando muchas estrategias. Cambian pensamientos. Cambian rutinas. Cambian métodos. Pero aún así sienten que algo no termina de acomodarse. Sin darse cuenta, lo que están intentando cambiar es la superficie de su vida, mientras la raíz permanece en contradicción. Cuando alguien comienza a vivir en coherencia, esa raíz empieza a reorganizarse. Las decisiones dejan de estar impulsadas por el miedo constante a equivocarse. Las decisiones comienzan a nacer desde un lugar más profundo. Desde la claridad de lo que realmente tiene sentido. Y cuando las decisiones cambian, la dirección de la vida también cambia. Esto no ocurre porque el universo esté premiando a alguien. O porque exista una especie de recompensa espiritual. Ocurre porque la coherencia crea una dirección interna clara. Y cuando existe dirección, las acciones dejan de ser caóticas. Imagina un río. Cuando el agua encuentra un cauce definido, fluye con fuerza. Pero cuando el terreno está lleno de obstáculos y desviaciones, el agua se dispersa. Pierde dirección. Pierde intensidad. Algo parecido ocurre con la energía humana. Cuando una persona vive en contradicción constante, su energía se dispersa. Un día quiere una cosa. Al día siguiente duda. Un momento desea avanzar. Al siguiente retrocede por miedo. La energía se mueve en muchas direcciones al mismo tiempo. Y eso genera una sensación de estancamiento. Pero cuando una persona empieza a vivir con coherencia, su energía encuentra un cauce. Las decisiones comienzan a tener continuidad. Las acciones comienzan a construir una misma dirección. Y con el tiempo, esa dirección crea movimiento. Ese movimiento comienza a reflejarse también en la realidad externa. Las relaciones empiezan a cambiar. Algunas personas que antes ocupaban un lugar importante pueden comenzar a alejarse. No necesariamente por conflicto, sino porque la dinámica que sostenía esa relación ya no existe. Cuando una persona deja de vivir desde la complacencia constante, ciertas relaciones simplemente dejan de tener el mismo espacio. Al mismo tiempo, otras relaciones comienzan a aparecer. Relaciones más alineadas, más claras, más respetuosas. No porque alguien las esté buscando desesperadamente, sino porque la coherencia interna cambia la forma en que interactúas con el mundo. También cambian las oportunidades. Cuando una persona vive en contradicción consigo misma, muchas veces duda incluso de lo que merece. Puede tener una oportunidad frente a ella, pero no sentirse preparada para tomarla.
Puede ver una posibilidad de crecimiento, pero convencerse de que no es el momento. La incoherencia interna genera inseguridad. Pero cuando alguien comienza a vivir desde su verdad, algo dentro de ella se fortalece. Empieza a confiar más en su criterio. Empieza a escuchar con más claridad su intuición. Empieza a tomar decisiones que antes hubiera evitado. Y esas decisiones abren caminos nuevos. No porque la vida se haya vuelto mágica, sino porque la persona dejó de sabotearse internamente. Muchas veces las personas buscan señales externas que les indiquen qué hacer. Esperan una confirmación. Esperan una garantía. Esperan una certeza absoluta. Pero la coherencia no siempre funciona de esa manera. La coherencia funciona más como una brújula interna. No siempre muestra todo el camino, pero sí indica la dirección correcta para el siguiente paso. Y cuando una persona comienza a seguir esa dirección paso a paso, algo empieza a cambiar. La confianza interna crece. La mente se vuelve menos ruidosa. La energía se vuelve más estable. Y con el tiempo aparece una sensación que muchas personas describen como alineación. La sensación de que la vida comienza a fluir con más naturalidad. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no estás luchando contra tu propia dirección. Cuando alguien vive de esta manera, la vida deja de sentirse como una serie de obstáculos sin sentido. Cada experiencia comienza a tener un lugar dentro del proceso. Incluso los momentos difíciles empiezan a verse desde una perspectiva diferente. No como castigos. No como señales de fracaso. Sino como partes del camino de aprendizaje. Porque cuando una persona vive en coherencia, su relación con la vida cambia. Ya no está intentando controlar cada resultado. Está participando activamente en su propio proceso. Aceptando que habrá momentos de avance. Y momentos de ajuste. Momentos de claridad. Y momentos de reflexión. Pero en todos ellos existe algo que permanece estable. La conexión con su propia verdad. Esa conexión es lo que realmente transforma la energía de una persona. No la positividad forzada. No las palabras bonitas. No las promesas de una vida perfecta. Sino la decisión constante de caminar alineado con lo que realmente eres. Cuando esa decisión se sostiene con el tiempo, la vida comienza a responder de una manera muy particular. Las piezas empiezan a acomodarse. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las relaciones comienzan a reflejar más respeto y autenticidad. No porque todo esté bajo control, sino porque la coherencia crea una presencia clara en el mundo. Y esa presencia cambia la manera en que interactúas con todo lo que te rodea. Por eso, cuando una persona vive en coherencia durante suficiente tiempo, comienza a notar algo muy simple. La vida deja de sentirse como una lucha constante. Y empieza a sentirse como un camino. Un camino que sigue teniendo desafíos, pero que finalmente tiene dirección. Una dirección que no viene de afuera. Viene de algo mucho más profundo. La verdad de quien realmente eres. Y cuando esa verdad comienza a guiar tu vida, la energía deja de dispersarse. Se organiza. Se fortalece. Y comienza a crear una realidad que refleja, cada vez con más claridad, la coherencia que has construido dentro de ti. No necesitas vibrar alto, necesitas ser tú. Tal vez, después de escuchar todo esto, algo dentro de ti comenzó a acomodarse. Tal vez algunas ideas que antes parecían confusas ahora empiezan a tener más sentido. Durante mucho tiempo muchas personas han buscado cambiar su vida intentando alcanzar una especie de estado perfecto. Un estado donde todo se siente bien. Donde no hay emociones incómodas. Donde la mente siempre está tranquila. Y cuando ese estado no aparece, sienten que algo está mal. Sienten que su energía no es suficiente. Sienten que todavía no han aprendido a vibrar lo suficientemente alto. Pero la vida no funciona de esa manera. La vida no exige perfección. La vida responde a algo mucho más simple. Y al mismo tiempo mucho más profundo. Responde a la verdad. Cuando una persona deja de intentar convertirse en una versión idealizada de sí misma, y comienza a habitar con honestidad lo que realmente es, algo cambia. La lucha interna comienza a disminuir. La necesidad de aparentar desaparece poco a poco.
La mente deja de intentar controlar cada emoción. Y aparece una sensación que muchas personas habían estado buscando durante años. La sensación de paz. Pero no una paz superficial. No una paz basada en evitar lo incómodo. Sino una paz que nace cuando finalmente dejas de pelear contigo mismo. Cuando aceptas que tu camino no necesita parecerse al de nadie más. Cuando aceptas que habrá momentos de claridad. Y momentos de aprendizaje. Cuando aceptas que ser humano implica sentir muchas cosas diferentes. En ese momento ocurre algo muy importante. Tu energía comienza a reorganizarse. No porque estés intentando forzarla, sino porque ya no estás viviendo dividido por dentro. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a caminar en la misma dirección, tu vida comienza a sentirse más ligera. Las decisiones se vuelven más simples. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las prioridades se vuelven más claras. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente estás viviendo desde un lugar verdadero. Muchas personas buscan durante años algo que en realidad siempre ha estado dentro de ellas. La conexión con su propia verdad. Esa verdad no siempre grita. Muchas veces susurra. Aparece como una intuición. Como una sensación silenciosa que te dice cuando algo tiene sentido. Y cuando algo ya no lo tiene. Escuchar esa voz requiere quietud. Requiere valentía. Requiere la disposición de mirar tu vida con honestidad. Pero cuando comienzas a hacerlo, descubres algo importante. La coherencia no es una meta lejana. Es una práctica diaria. Es la decisión de no traicionarte. Es la decisión de respetar lo que sabes dentro de ti. Es la decisión de caminar en la dirección que tu corazón reconoce como verdadera. Y cuando sostienes esa decisión con el tiempo, tu vida comienza a transformarse. No necesariamente de forma espectacular, pero sí de forma profunda. Las pequeñas decisiones coherentes comienzan a construir una vida que tiene sentido para ti. Una vida donde ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Una vida donde ya no necesitas esconder lo que sientes. Una vida donde tu presencia es suficiente. Porque finalmente estás viviendo desde un lugar alineado. Por eso este mensaje no trata de enseñarte a vibrar alto. No trata de darte una nueva técnica. No trata de prometerte una vida perfecta. Este mensaje trata de recordarte algo mucho más simple. Algo que siempre ha estado disponible para ti. Tu coherencia. Cuando eres coherente contigo mismo, tu energía se ordena. Cuando eres coherente contigo mismo, tu mente se calma. Cuando eres coherente contigo mismo, tu vida comienza a moverse con una claridad que antes parecía imposible encontrar. No necesitas convertirte en alguien distinto. No necesitas alcanzar un estado especial. Solo necesitas atreverte a vivir desde tu verdad. Porque al final, la verdadera elevación de la energía no ocurre cuando intentas vibrar alto. Ocurre cuando dejas de vivir dividido por dentro. Y comienzas a caminar, paso a paso, con la coherencia de quien finalmente decidió ser quien realmente es. Si este mensaje resonó contigo, si alguna de estas ideas te ayudó a ver tu vida con más claridad, te invito a hacer 3 cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal. Este espacio está creado para personas que ya no buscan respuestas superficiales, sino comprensión profunda sobre la mente, la energía y la vida. Cada nuevo video es una oportunidad para entendernos mejor y para construir una vida más consciente. Segundo, regálale un me gusta a este video. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que tal vez también necesitan escucharlo. Y tercero, si algo de lo que escuchaste hoy te hizo reflexionar, escribe en los comentarios la palabra coherencia. A veces una sola palabra puede recordarnos algo importante. Que no necesitamos ser perfectos. Solo necesitamos vivir en verdad. Gracias por estar aquí. Y recuerda algo antes de irte. Tu vida no cambia cuando intentas vibrar más alto. Tu vida cambia cuando decides vivir en coherencia contigo mismo. Nos vemos en el próximo mensaje.